Buenas noches, amados, Dios les bendiga. Vámonos a Romanos, capítulo 1. Hemos iniciado este estudio en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y hemos iniciado en el capítulo 1, ya esta es la tercera semana que estamos caminando. Y hemos decidido hacer un estudio exegético, significa palabra por palabra. En la primera ocasión vimos la primera palabra que se llamaba Pablo. Vimos quién era Pablo, el proceso del llamamiento de Pablo, lo que cambió en la vida de Pablo, lo que transformó en la vida de Pablo. Y después vemos en lo que se convirtió Pablo, que es siervo de Jesucristo. Pablo nos está mostrando cuál es el proceso normal de cómo la iglesia de Cristo se va edificando. Primero, llamado del mundo. Pablo venía del mundo. Pablo era un religioso, alguien que era un perseguidor de la iglesia. Viene y se encuentra con el autor de la vida. Luego es tomado e incorporado a la iglesia de Cristo. De Pablo, cuando Pablo es tomado y es incorporado a la iglesia, es transformado en siervo de Jesucristo. Cuando usted viene del mundo, viene como un campeón, ¿verdad? Y cuando entra a la iglesia, se va a encontrar. Y aquí vamos a establecer, bajo el parámetro de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo, cuáles son los títulos que hay dentro de la iglesia. Cuando usted viene del mundo, viene como un campeón, ¿verdad? Y entra a la iglesia, ¿y sabe cuál es el título que va a encontrar? Siervo. De hecho, es el único título que hay en la iglesia. Desde su servidor hasta el niño que está en la sala cuna, todos somos siervos. Cuando nosotros empezamos a vernos como siervos de Cristo, hermano, ya no hay diferencia, ya nadie es más, nadie es menos. Y así como usted tiene que respetar a su servidor, también tiene que respetar al niño de la sala cuna. Tiene que respetar al que está a la par suya, al que está delante de usted y al que está detrás de usted. ¿Por qué? Porque todos somos siervos. No hay un orden jerárquico, y Pablo nos lo demuestra. Porque siendo el gran Pablo, vino y se encontró con Jesucristo, y el título que recibió fue siervo. Amén. Para funcionar dentro de la iglesia de Cristo, usted y yo tenemos que ser siervos. Ahora vamos a ver otra de las palabras que son de las más radicales, y es llamado a ser apóstol. Padre Celestial, instrúyenos en esta hora acerca de lo que es el llamado, lo importante que es esta palabra para nuestras vidas. Padre Celestial, no funcionamos si no hemos sido llamados. Padre, nada va a ser eficaz ni contundente si no ha habido un llamado eficaz en nuestra vida. Oramos para que nuestro llamado haya sido eficaz. Oramos para que nuestro llamado sea contundente en nuestras vidas. Instrúyenos, Padre, en esta hora acerca de lo que es el llamado, Padre. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo, el siervo de Cristo, fue llamado a ser apóstol. La palabra apóstol se le ha querido dar un matiz de mucha preponderancia, mucha importancia, pero en el original simplemente significaba un mensajero. El apóstol simplemente era un mensajero. Entonces Pablo fue llamado a ser un mensajero de Cristo. Amén. De hecho, la palabra en el original, ¿sabe qué significa? Remero. Los que remaban, los que estaban en las galeras de los romanos y estaban remando. Y tiene sentido porque Pablo era un esclavo y había sido llamado a remar dentro de la obra de Cristo. O sea que, hermano, todos tenemos un llamado para ser mensajeros de Cristo. Pero le digo que dentro de la iglesia el único título que va a encontrar es siervo. Amén. Pero la palabra más importante, la que hace, hermanos,
la que le da fuerza y hace auténtico el ministerio de Pablo, radica en la palabra llamado. Esa, hermano, es la palabra clave, quizás de todo el Evangelio, la palabra clave en su vida, la palabra clave en nuestro ministerio, el ser llamados. Algo bien importante, estoy estudiando aquí un poco, vimos la palabra llamado. En el hebreo, la palabra llamado es palagía, que significa, miren qué tremendo, en el hebreo, la palabra llamado, que es palagía, estaba relacionada con el temor de Dios. O sea que somos llamados a vivir y a conocer el temor de Dios. Un ejemplo sería el Salmo 91, el que habita al abrigo, ahí está la palabra palagía, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea que el que es llamado al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que la palabra en el hebreo, su raíz, está implicando que su llamado es un llamado a conocer y a vivir en el temor de Dios. En el griego, la palabra tiene ese significado, pero le agrega algo más, y la palabra es kaleo. La palabra kaleo significa llamar, convocar, invitar. O sea que Pablo había sido llamado, había sido convocado y había sido invitado con una pequeña partícula. Llamado, que es la palabra kaleo, por alguien superior a él. O sea que Pablo había sido llamado, había sido convocado y había sido invitado por alguien superior a él. En otras palabras, es el irresistible llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien, no se puede resistir. Véalo de esta manera. Imagínese que usted va en la calle y se encuentra una persona desconocida y le dice, me permite un momento, venga por favor. ¿Qué haría usted? Como usted lo ve, no, pues después, otro momentito, ahorita no tengo tiempo. Pero si usted va por la calle y ve a un policía y le dice, me permite un momento, venga, ¿qué haría? Cambia la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está hablando a alguien que tiene autoridad. Es lo mismo en el Evangelio. Usted ha sido llamado por alguien con autoridad. Si usted no se resiste, hermano, gloria a Dios, hay una bendición tremenda. Pero cuando yo me resisto al llamado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy rebelando a la autoridad. Y en este punto yo les digo, todos hemos sido llamados. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. El llamado no es para gente especial, no, es para todos. Ahora, ¿qué indica eso? Que todos somos especiales. Ahora, no por la persona. Ojo, y aquí es donde tenemos que aclarar. El llamado es para personas especiales, pero no por ser usted, sino por quien lo está invitando. Hebreos 3, versículo 1. Léalo, hermano. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Por tanto, dice, ¿cómo lo está llamando? Hermanos. Ok, ¿a quién va a llamar Dios? ¿A quién va a llamar Dios? A hermanos. ¿A hermanos qué? Santos. Dice, participantes del llamado celestial. Aquí hay algo importante.
Y Pablo, hermano, defendía su apostolado, defendía su ministerio y su llamamiento, porque estaba por encima de todos. Pablo había descubierto, hermano, que su llamado venía de Dios. Y eso hizo que su vida, su ministerio fueran importantes. Cuando yo descubro quién me ha llamado, quién me ha rescatado, quién me ha amado, hermano, me voy dando cuenta de que hay algo bueno en mí y es Cristo. Ojo, no que haya algo bueno en mí como persona, no, sino porque Cristo en su amor me escogió. Vean lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 1, hablando del llamado. Pablo se remite a que su llamado, hermano, fue súper especial. Gálatas capítulo 1 versículo 1, y Pablo está diciendo de dónde viene su llamado. Léanlo. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A Pablo no lo instituyó, no lo encomendó ningún hombre, sino, dice, Pablo, mensajero, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea que Pablo remite su llamado a lo alto. Y aquí, hermano, es quizás alguna de las cosas en las que, por eso es que a veces la iglesia como que falla un poquito, ¿verdad? Nosotros hacemos las cosas quizás un poquito al revés. Hermano, ¿quién quiere servir? Mira, aquí tenemos un menú de servir. ¿Quién quiere servir en portería? ¿Quién quiere servir en alabanza? ¿Quién quiere? Bueno, en ese momento usted está emocionado y quiere servir. Hermano, yo quiero cuidar niños. Yo quiero cuidar la portería. Yo quiero predicar. Entonces ya está ocupado ya. Yo quiero cantar. Yo quiero hacer esto. Ahora, no fue un llamado suyo, sino que fue algo que salió de su deseo. Yo quiero. Y sabía que el llamado de Dios es, aunque usted no quiera. Cuando Dios lo llama, no le está preguntando, hermano Rigo, quisiera servir. ¿Cómo cree que Dios llamó a Pablo? Lo llamó desde el suelo, ¿no? Lo golpeó, lo botó y le dijo, tú, desde el vientre de tu mamá, yo te he escogido, así que ven. Hermana, por favor, quisiera que cantara, nos gustaría pasarla aquí, mire, pues la pasamos muy bien, mire, todos somos amor, abrazo y beso. ¿Quiere? Hermano, por favor, ¿quiere estar en la portería? Mire, que le damos chocolate, está buenísimo. Mire, le damos un uniforme gratis. Vaya, pues, hermano, voy a llegar. No, funciona. Por eso es que la iglesia anda con llanta pacha, ¿verdad? Porque el día que usted no quiera servir, ¿qué hace? Ahí está la camisa. Ya no quiero. El llamado es, aunque usted no quiera. ¿Qué decía Pablo? ¡Ay de mí! Si no, predico. ¿Cuánto puede decir usted? ¡Ay de mí si no sirvo al Señor! ¿Para qué tan grueso? Yo por eso no me involucro en nada. Hermano, aunque no se involucre, ha sido llamado. Aunque sea de estorbo. Pero ha sido llamado a algo. Ha sido llamado a algo. Y quiero que vean muy claramente que a todos y a todas Dios nos ha llamado. No es el pastor. Las cosas funcionan mal cuando el pastor llama. Por eso es que hemos hecho las cosas al revés. Hemos convocado para el 13 de diciembre el Congreso de Servidores. El que ha sido llamado va a llegar. Y el que no ha sido llamado no va a llegar. Así es decir,
Ya no nos vamos a estar ahí complicando. Mire, hermana, mire que usted tiene cara de buena servidora. Mire, la iglesia crecería si usted llega. Bueno, que mire, usted es la clave de todo, hermano. Es más, si usted se va, se viene abajo la iglesia. Mire, y eso ocurre en muchas iglesias. Por eso es que andamos con llanta pacha. Yo voy a decir algo. Aquí el importante no es usted ni soy yo. El importante se llama Jesús de Nazaret. Amén. Por eso Pablo dice con todo orgullo: yo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Por eso dije, porque no tenemos el llamado de Dios, yo no me someto a las autoridades. Cuando usted no ha sido llamado, usted no respeta la autoridad del pastor. Cuando usted no es llamado, no puede llamar a sus hermanos. Cuando usted no es llamado, siente que todo es pesado. Cuando no somos llamados, nos incomoda todo esto. Por eso es importante ver que la palabra llamado era la fuerza que hacía auténtico el ministerio de Pablo. Su ministerio, su vida cristiana, va a tener fuerza y va a ser auténtico cuando descubra que Dios es el que lo ha llamado. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Lean, hermano. Hablando siempre acerca de que todos hemos sido llamados. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino que dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. Mire, aquí es el proceso que nosotros queremos desarrollar en la iglesia, que es creer, crecer y servir. ¿Dónde se desarrolla? Verso 9. Quien nos salvó. A esta altura creo que todos somos salvos, ¿verdad? Si no, pues al final vamos a orar por usted. Número 2. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a los títulos, a lo bonito que somos, o si tenemos visto, sino según el propósito suyo y por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no hace nada improvisado, nosotros sí. Dios ya tiene todo planificado, nosotros no. Por eso, hermano, es importante pedir a Dios dirección, pedir a Dios formación, pedir a Dios restauración. En otras palabras, pedirle al Señor auxilio. Las cosas van a funcionar cuando Dios nos ha llamado. Y a esta altura del juego, yo puedo decir que todos hemos sido llamados. ¿Cuál es la diferencia? Unos se resisten y otros no. Esa es la diferencia. Pero el que ha sido llamado, ha sido llamado. Amén. Dígale que está la persona. Tú has sido llamado. Vamos, dígase. Tú has sido llamado. ¿Qué indica esto? Y esto es grave. Porque siendo yo llamado, me estoy resistiendo. Mi hermano, hasta ahorita no ha habido nadie que le doble el brazo a Dios. Amén. O sí o sí. Ahora, para
¿Para qué hemos sido llamados? Hay un montón de razones, pero he querido escoger 3. La primera razón la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo número 22. Pablo descubrió para qué fue llamado. Y usted también está descubriendo para qué ha sido llamado. Aleluya, esto es precioso. Ahora, usted tiene que saber a qué ha sido llamado. Porque esto que se aplicó en Pablo, también se va a aplicar en usted. ¿Por qué? Yo quiero que vea que, hermano, este no es un estudio. No. Este es el seguimiento del ministerio de nuestro hermano Pablo. Yo quiero que vea a Pablo como nuestro hermano. Él recorrió el camino que estamos recorriendo nosotros y nos ha dicho, y nos ha enseñado las cosas que Dios le dijo y que tenemos que hacer. Pablo es nuestro hermano, amén. Aunque fue hace ya más de 2000 años, pero todavía sigue efectivo y vigente esto. Usted y yo tenemos que conocer a qué nos ha llamado el Señor. Número 1, a conocer su voluntad. Pablo descubrió la voluntad de Dios. Todos los hombres de Dios, primero, tienen que ser llamados para conocer la voluntad de Dios. Porque, hermano, si usted no conoce la voluntad de Dios, va a hacer locuras. Si usted no conoce la voluntad de Dios, va a hablar lo que no tiene que hablar. Si usted no conoce la voluntad de Dios, se va a meter donde no se tiene que meter. Si usted y yo no conocemos la voluntad de Dios, vamos a tocar lo que no tenemos que tocar. Amén. Hebreos, capítulo 22. Por favorcito, marquen esto. Pues. Quedémonos en hechos, pues. Quedémonos en hechos para que no pasen, no les cueste mucho. Capítulo 22. Hechos 22, versículo 14. Subraya ese versículo. Miren lo que dice. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, ¿qué dice? Te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Qué le parece? ¿Para qué lo escogió Dios? Para que conozcamos su voluntad y, aparte de eso, y veas al justo y oigas la voz de su boca. 3 cosas en una sola. He sido llamado a conocer la voluntad de Dios. Mi hermano, cuando usted conoce la voluntad de Dios, es fuerte. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, no me lo engañan. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, hermano, es firme, estable. Descansamos. Y a este respecto, quiero que veamos uno de los peligros de no conocer la voluntad de Dios. Y esto es terrible. Algo que está pasando hoy. Queremos, hermano, demarcarnos de todo aspecto religioso y poder volver a las raíces cristianas. Queremos ser una iglesia como fue la iglesia primitiva. Y esto, hermano, está ocurriendo hoy en día. Pasó en los tiempos de Pablo y está pasando en nuestros tiempos. Por eso es bien importante lo que es el versículo 14. Nos escogió para que conozcamos su voluntad. Hermano, es de vida o muerte que conozca la voluntad de Dios. El no conocer la voluntad de Dios abre literalmente el pozo del abismo. Vámonos a Gálatas y le voy a explicar en qué consiste el abrir el pozo del abismo. Dios no nos va a tener por inocente, porque a usted se le ha dado instrucción, tiene en sus manos la Biblia,
Y asumo que tenemos al Espíritu Santo. Ojo, esto que Pablo va a decir en Gálatas está ocurriendo hoy. Gálatas, capítulo 1. Me gusta cómo lo dice la versión, la NTV, la nueva traducción viviente. Mire, consigue esa Biblia, muy linda, una versión muy linda. Yo ya la tengo, ahora estoy buscando la de estudio, es precioso. El capítulo 1, versículo 6, dice: estoy, ¿qué dice? Maravillado. En la versión de la traducción del Dios viviente dice: estoy horrorizado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué dice? Ojo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay varios evangelios, hay miles de evangelios. Y yo quiero que ustedes conozcan, por eso es importante conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para que no sigamos un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren qué radical es Pablo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿qué dice? Va a abrir el pozo del abismo, o sea, anatema. ¿Qué significa esto? Ojo con esto, que si usted adora a una persona diferente a Jesucristo, es anatema. Si yo enseño algo diferente a Cristo, soy anatema. Piense hoy en día qué grupos religiosos adoran a otro que no es Cristo, e incluso se arrodillan. Y Pablo está diciendo seriamente: mas si aún nosotros o viene un ángel del cielo y os anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Le invito a que busquen el diccionario qué significa la palabra anatema. Eso es abrir el pozo de la vida. La palabra anatema es la más pesada de la que se habla aquí en la Biblia. En la traducción viviente la dice claro, ahí no se entiende. Reina Valera pues fue muy suave en algunas palabras, no las tradujo, sino que le dijo anatema: si yo adoro a Moroni, soy anatema. Si yo venero a un ángel, soy anatema. Si yo adoro una escultura, soy anatema. Si yo no reconozco que Jesús es Dios, soy anatema. Por eso en lo que es doctrina se habló de algo que se llaman sectas. Y precisamente son sectas por eso, porque se alejaron de la adoración y de la doctrina que es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Miren, por sincero, por lindo, por inofensivo que sea, si no estoy adorando a Cristo, si estoy invirtiendo mi plata en algo que no es la iglesia de Cristo y estoy oyendo a otro que no es Jesucristo, soy anatema. Ahora,
quizá por no tener conflicto con la sociedad, la iglesia no habla abiertamente o sienta una posición, lo que la primera iglesia primitiva no hizo. Como decía mi abuelita, al pan, pan. Y yo creo que ya los cristianos tienen que definirse. Cristo es Dios. Y solo a Él debemos adorar. Y no contento con esto, en el versículo 9, Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, quizás el ejemplo más claro que tenemos es José Luis Miranda. Es un anatema. Todas las sectas, ¿cómo comienzan? Con una revelación de un ángel. Y aquí lo dijo. Si no ve el libro del Mormón, ¿cómo dice el libro del Mormón? Otro evangelio de Cristo. O sea, es duro, hermano. Pero la Biblia nos lleva a una revelación radical. Todo aquello que no va dirigido hacia Cristo es anatema. Ahora, pero como a veces la iglesia no conoce la voluntad de Dios, ni ha aprendido a oír la voz de Dios, usted le dice hermano hasta ellos. Sí, hermano. Hay pan, no sé, ay, Dios le bendiga, hermano. Pero dice, ni aún. O sea, hermano, creo que nos falta seguridad en lo que creemos. Yo le voy a preguntar, ¿sabe en quién ha creído? Porque yo le digo, es serio. Ser cristiano hoy hasta cualquiera se dice que es cristiano, pero discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, ese es otro rollo. Y tenemos que aprender a sentar las bases. Ahora, ¿a qué otra cosa he sido llamado? Primero, a conocer su voluntad. Número 2, lo encontramos en Efesios. Solo da unos paginitas más adelante porque Efesios está adelante de Gálatas. Efesios, capítulo 4. Y ahí le va a decir usted va a descubrir ahí a qué hemos sido llamados. Lean, hermano, versículo 1. Primero, hemos sido llamados a conocer su voluntad. Número 2, ¿a qué hemos sido llamados? Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación porque fuisteis llamados. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? ¿A qué hemos sido llamados? A andar como es digno, a andar dignamente, a andar rectamente, a caminar como caminó Cristo, a hacer lo que Cristo hizo. Caminar dignamente significa imitar a Cristo. Una de las maneras como podemos honrar a nuestro Señor es imitándolo. Y aquí Pablo nos está diciendo, yo pues, preso en el Señor. Y sería bueno que todos también estemos presos del Señor. Os ruego que andéis, que caminéis, que penséis, que habléis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, entonces ¿qué significa el Evangelio? Es una vocación. Miren, no hay cosa más linda, hermano, que hacer algo por vocación. Miren, un profesor que está ahí porque no hay otro trabajo y se hace profesor, no funciona porque no es un profesor por vocación. Un médico, si se quedó ahí porque no funciona otro, mire, va a ser destrozo. Pero el que es llamado por vocación disfruta lo que hace. Y mi hermano, alégrese porque ha sido llamado. No sé si usted recuerda cuando estábamos pequeñitos y íbamos a jugar fútbol, ¿va? Y se ponían los dos que podían mejor jugar, ¿va? Se ponían uno y el otro y empezaban a qué? A este, ¿no?
Ven para acá. Y uno ahí, y el más maleta, nadie lo agarraba, ¿verdad? Nadie lo quería, al gordo, al choco, al seco, nadie lo quería. Y estaban llamando a todos, ¿verdad? Y a mí cuando me van a llamar, alégrese, porque a ese maleta, Dios, amén, amén, alégrese porque Dios lo ha llamado, ven, dígale, Dios te llamó, dígale, por no decir la otra palabra, Dios lo ha llamado, Dios lo ha llamado. ¿A qué me ha llamado? A conocer su voluntad y andar dignamente. Que no pongan quejas de nosotros en el Señor, porque los ángeles son ponederos también. Ya viste cómo camina arriba, Señor. Ya viste a Oscar, ¿no? Ya viste a Oscar. Que no diga nada. Amén. Ay, pero ahora tenemos con el Padre, así. No se agarre de eso, porque el papá también, así como el Chinea. Amén. Amén. Tercero, ¿a qué hemos sido llamados? A ser parte del ejército de Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 17. Está bello. Recuerde, Pablo nos está enseñando el verdadero evangelio. Pablo nos está enseñando qué es conocer a Cristo, qué es amar a Cristo, qué es seguir a Cristo. Pablo nos está enseñando la posición que tenemos que tener en Cristo. Apocalipsis capítulo 17. Gloria a Dios. Dice el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, que dice, son llamados y elegidos y fieles. Hemos sido llamados, hermanos, para ser parte del ejército de Cristo. Y el ejército de Cristo está compuesto de soldados llamados, elegidos y fieles. Y ese llamado tiene que perfeccionarlo usted. Ese llamado tiene que perfeccionarlo porque Dios con amor está tratando con nosotros todos los días. Usted vino a la iglesia porque Cristo lo trajo o porque usted quiso. Cristo lo trajo. Cristo lo trajo, que no le quepa mayor duda. ¿Alguien va a ir a la iglesia? ¡No! Cristo lo trajo. Somos llamados a conocer la voluntad de Dios, a andar dignamente y a ser parte del ejército de Cristo. Pablo fue dentro del ejército de Cristo quizás uno de los mejores generales, uno de los mejores soldados. Y aunque querían ponerlo como cabeza de la iglesia, él dijo, no, la cabeza de la iglesia es Cristo. Al que tenemos que seguir es a Cristo, porque ya se estaba dando ese pequeño problema en Corintios. Unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Déjense de cosas, decía Pablo. Todos servimos al mismo Señor, al mismo Rey, servimos a Jesucristo. Por eso, hoy tiene sentido Romanos 1:1, ¿verdad? Pablo, ¿qué dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Agárrense, porque el otro miércoles vamos a descubrir lo que es el Evangelio de Dios. Es otra cosa. No se parece en nada a lo que tenemos hoy. Y lo digo con tristeza y con dolor. Porque lo que estamos llevando hoy en día no es el Evangelio. Por ejemplo, Pablo decía, estoy horrorizado, decía, que tan pronto os habéis alejado. La iglesia que llamaba a ser columna y baluarte de la verdad, hoy es una vergüenza.
Y nos duele, Señor. ¿Sabe por qué? Porque a mi Cristo no se le hace eso. A Cristo tenemos que ponerlo en alto. Tenemos que honrarlo. Con la sencillez de nuestra vida, con nuestra vida humilde, con nuestras acciones sencillas, con una vida sencilla, honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos sido involucrados en algo bello, en algo maravilloso. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, bendigo a tu pueblo. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos aquí presentes. A todos aquellos que están oyendo este mensaje, los bendigo en el nombre de Jesús. Y pido, Espíritu Santo, que reveles ese llamado, que afirmes ese llamado en nuestro corazón. Nos has llamado para algo glorioso. Nos has llamado para conocer la voluntad de Dios, la cual está expresada en su palabra. Nos has llamado a caminar dignamente. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Y nos has llamado a pelear en tu ejército. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra. Y yo te daré la corona de vida. Y la corona de vida se llama Cristo. El galardón es Cristo. Y ya lo tenemos. Gracias, Padre, porque nos has hecho más que vencedor. Iglesia, en el nombre de Jesús, tú has sido hecho más que vencedor. Créelo, abrázalo y vive sobre ello. Tú no has sido hecho para la derrota, para el fracaso. Tú no has sido hecho para la mediocridad. Tú has sido hecho para conquistar, para caminar en verdad, para abrazar misericordia y hacer justicia. Te bendigo, iglesia. Bendigo tu vida, tu familia. Bendigo tu trabajo. Bendigo tus actividades. Y que en cada una de ellas tengas presente que al que tienes que honrar es a Dios. Padre Celestial, guárdanos en el hueco de tu mano. Que tu fortaleza, Señor, que la presencia de tu Espíritu esté en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, por la llenura del Espíritu Santo. Oramos para que el Espíritu de sabiduría y de revelación esté en cada uno de nosotros, para que al momento de abrir la palabra la podamos entender, para que al momento de adorarte lo podamos sentir, para el momento de estar en tu presencia ser llenos de todo tu bien. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes, Padre, de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes qué es lo que tienes que reparar en nuestro corazón. Por eso en esta noche te pedimos: repara, Señor. Perdona, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros. Que tu luz esté en nuestra luz, Padre. Que tu luz ilumine nuestra lámpara, Señor. Danos la llenura de tu Espíritu, Padre. Queremos, Padre, entender que servimos a alguien grande. Que así como Pablo fue tomado del mundo, fue incluido en la iglesia y se le dio una misión. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Tú has sido llamado a dar testimonio de la verdad. Tú has sido llamado a vivir para Cristo. Has sido llamado para amar y perdonar. Has sido llamado para caminar en autoridad. Solamente entrégate a Él. Solamente déjate guiar por la gracia de Dios. Sostente en su palabra. Vive de rodillas para que el día de mañana pueda vencer. Lo que sembramos con nuestras rodillas, lo recogemos con alegría. Y lo que sembramos de pie, lo recogemos con lágrimas. Padre Celestial, bendice a todos nuestros niños, Padre. Queremos ser ejemplo a ellos. Queremos ser ejemplo a los niños. Queremos ser ejemplo a nuestros vecinos.
Queremos ser ejemplo a la colonia, Padre, pero necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo, porque si no, no podemos, Padre. Guárdanos en el hueco de tu mano y que puedas, Señor, bendecir a todos y cada uno de los que están aquí. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Aleluya. Bendito seas, Padre. Amén y amén.